voz de los protagonistas. En Contextos. Jesús Orozco Rodríguez es director de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Torreón. Nos acompaña esta mañana aquí en Contextos. Jesús, muy buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días, Marcela. Buenos días, Leonor. Hola. A la orden. Y bueno, pues para que informes a la comunidad torreonense, o más bien respondas a las quejas que se han recibido por parte de ciudadanos torreonenses por el deterioro que sufren los espacios públicos como el bosque urbano, la Alameda Zaragoza, el bosque Venustiano Carranza. ¿Qué es lo que está haciendo Parques y Jardines en estos espacios para darles una mejor imagen y evitar su deterioro? Sí, mira, Juan, tenemos años ya implementando programas de sanidad, es decir, control fitosanitario, control de plagas y enfermedades. Es lo que más nos ha pegado en los últimos años, sobre todo las plagas, que no llegaban en la cantidad que llegan ahora, una presencia ya de un deterioro económico. Y el detalle es que año con año hemos estado aplicando productos orgánicos y sí hemos visto que sí hay afectación por parte de las plagas, en muchos casos la termita, en otros casos algunos insectos chupadores y sobre todo la temperatura. O sea, la temperatura en los últimos años es muy fuerte y lo que hemos estado haciendo, como tú comentas, es tratar de tener las plantas sanas para que resistan este tipo de cambios climáticos que ya tenemos desde hace años, y los trabajos continuos que son los de jardinería y poda. En el caso de las termitas, ¿cuál es el grado del problema, de la situación, por el hecho de que es un fenómeno poco visible físicamente, ya que consumen por dentro del tronco a la especie vegetal? ¿Qué podrías informar? Sí, mira, como tú lo dices, las termitas anidan en el suelo, suben hacia los troncos a alimentarse, pero sí lo podemos ver visible. Desde un momento en que vemos un daño, un estrés en la planta, tenemos que buscar cuál es el motivo. En algunos casos es la termita, en algunos otros casos el pulgón, la araña roja, como nos ha pasado en diferentes especies de plantas. Y aquí lo que hemos hecho, como te comento, es aplicar productos que nos ayudan o a ahuyentar, a repeler el ataque de las plagas o su control de la misma. Ajá. Director, hay una serie de llamadas que hemos estado recibiendo preocupados por la manera en que se ven nuestras plazas, nuestros jardines. Digo, la situación que vivimos con el amarillamiento letal evidentemente le dio un panorama devastador. A todo lo que tiene que ver con las áreas verdes, pero hay señalamientos muy puntuales en lo que tiene que ver con la Alameda Zaragoza, con lo que tiene que ver con el bosque Venustiano Carranza, con lo que tiene que ver con los grandes pulmones de la ciudad, inclusive con el bosque urbano. ¿Qué injerencia tienen ustedes en la Dirección de Parques y Jardines y de qué manera se coordinan los trabajos con la Dirección de Medio Ambiente? Fíjate que hemos tenido mucho acercamiento con Susana Stens. Este año es un año, como cualquiera puede decir, es el último año de administración, no van a hacer nada. Tenemos un año con mucho trabajo. Vamos a hacer un programa fuerte de reforestación. ¿Qué injerencia tenemos? Tenemos que cuidar sobre todo el abasto de agua. Si no tenemos el abasto de agua, se nos estresa una planta y en la vuelta de semanas o de meses puede morir. Si nos ha fallado en ocasiones el agua en el bosque Venustiano Carranza, esto es por cuestiones de que se descompone la bomba del sistema de riego. Destacar, tenemos ya muchos años recibiendo el agua de Peñoles, es un agua tratada. Y en la Alameda Zaragoza, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta más agua. Sí, definitivamente nos falta más agua. Te entregamos con el lago Coahuila por gravedad, le ponemos también riegos emergentes con pipas y hay una bomba de cimas sobre el Allende que en ocasiones también nos da para abasto para regar las partes del Allende. ¿Cuántos litros de agua se necesitan para regar la Alameda Zaragoza? Estamos hablando son alrededor de 6 hectáreas, 6 litros por segundo. En una condición ideal. Ajá. Pero con 3 litros por segundo tendríamos. ¿Pero a qué se debe que, por ejemplo, en el sector que está en la Allende, digamos el ángulo que hace González la Allende Ortega con la González Ortega, está anegado completamente? Uh-huh. Y en caso contrario, está completamente seco, es decir, en el otro extremo. Sí, no, bueno, donde dice esto es del lado del Iste. Del lado del Iste, exactamente. Y está más, Sí. hay más sombra, hay más vegetación, hay más todo. Son dos factores. Uno, el agua por gravedad, si no llega, está un poco más bajo,
que el lado que está al contrario a la González Ortega. Sí. Y en la González Ortega es un área que por costumbre se meten Boy Scouts, se meten muchos grupos ahí a hacer su actividad los fines de semana. Entonces, sí, eso sí nos maltrata un poquito los espacios ¿No debería públicos. de controlarse entonces? Pues sí que entren, no podemos evitar que entren, pero sí que cuidar. Hemos hecho 1 o 2 reforestaciones y por alguna circunstancia no se logran los árboles de ese espacio. ¿Qué será? ¿El suelo estará ya agotado, cansado? No, es un poquito falta de agua, hay que reconocerlo, y el maltrato que le dan a las plantas en esa esquina precisamente, que es la que tenemos más deforestada. Y si saben cuál es el problema, ¿cómo lo han remediado? Hemos platicado con ellos, vamos a llevar a cabo una segunda reforestación, tercera, en lo que van de 2 años, y también comentarle, la Alameda Zaragoza, tenemos proyectado poner 80 palmas washingtonias, que son las que son portadoras, y son portadoras del amarillamiento letal, pero no mueren. Es como la de la Morelos, es un cero positivo, tiene el problema, pero nomás lo transmite, o llega el vector, se alimenta la palma washingtonia y se cambia a una palma como la de la Colón, sí, y si la infecta y se la mata la de la Colón. Ajá. Entonces es una especie que está resistiendo esta enfermedad. Y entonces, ¿en qué parte van a poner las washingtonias? Entre palma y palma, donde las estamos quitando. Ajá. Y ya se hizo una reforestación de árboles. Entonces vamos a tener palmas y árboles en los camellones al perímetro. Y esta es otra pregunta, ¿con qué criterios se está reforestando? O sea, ¿cómo están decidiendo qué especies son las que van a sustituir toda esta carencia de...? Sí, mira, hay una cercanía muy fuerte de Susana con Eglantina, que en la SEMA, en la Dirección de Medio Ambiente del Estado. Ellos nos proporcionaron una cantidad sobre 3,000 árboles. O sea, ellos decidieron qué van a poner aquí. Nosotros fuimos, personal de servicios públicos y parques y jardines, y escogimos los árboles que sabemos que se adaptan a la región. En este caso se escogieron fresnos, mezquites, huizaches, palo blancos, una lila japonesa y otras especies que traemos por ahí también. Sí, pero con sentido, es decir, así es, con un diseño inclusive sí, claro, de paisajismo, o es nada más sí y no. No, como tú lo dices, muy correcto. Es un diseño sobre todo de sombreado, sobre todo de que nos ayude con el impacto ambiental, y seguramente pues esto conlleva un paisajismo y a una imagen, y sí comentarles, tenemos ya 150 árboles de buen tamaño que están resguardados en el bosque Venustiano Carranza. La próxima semana empezamos la reforestación en la avenida Juárez, Calzada Estadio, Bravo y Allende. ¿Y serán del mismo tamaño? Porque nosotros nos mandaron fotografías de que eran, ¿verdad?, palitos. Hay árboles chicos y hay árboles grandes que nos dieron de Semarnat del Estado, y los que tenemos para estas vialidades que les comento son árboles ya de 2 pulgadas, árboles que están sobre los 3 metros y medio de alto. Ya son árboles grandes. ¿Y los que plantaron en el perímetro de la Alameda, cuánto van a tardar en crecer? ¿Cuánto 5 años. Híjole, pues a ver si vivimos para eso. No, sí, claro. O sea, hay que tener fe. O sea, lo que nos pasa en Torreón desde la helada negra, que fue 2011, y lo que nos pasó ahora con la contingencia ambiental del amarillamiento, nunca lo habíamos vivido. Pero hay que enfrentarlo. ¿Qué acciones se pueden emprender desde la población para el cuidado de todas estas especies que están ahí? Cuando asisten a un espacio público, que las cuidan. O sea, yo me he topado con jóvenes, con niños que nos quiebran los árboles, y en las aceras de sus casas que pongan árboles, o sea, que no pongan la banqueta, y que se decidan por árboles, y que piensen a futuro, como Marcela lo dice, qué va a pasar en un futuro, en árboles que se adapten a una banqueta también, que podamos controlar y que podamos tener un diseño y que nos dé el beneficio de la producción del oxígeno. Y sobre todo asesorarse qué tipo de árboles, ¿verdad? Porque si vas a plantar un laurel de la India, pues van a llegar las raíces hasta la sala de la casa, por ejemplo. Hay comentarios del auditorio. Sí. Antonio Ruiz dice, para el funcionario de Parques y Jardines, ¿cuándo van a empezar a reponer las palmas que quitaron porque se les secaron, ya que nunca las regaron? Y ahorita da un pésimo aspecto a la ciudadanía. Se necesita una campaña de reforestación ya. Sí, definitivamente Antonio tiene razón, hay que reponer las especies que se van a morir, ya lo estamos haciendo. El año pasado plantamos sobre 400 palmas en diferentes espacios, washingtonias todas. Este año todavía nos quedan de un programa, de un presupuesto, 80 palmas más, de las cuales vamos a empezar, como les decía, 80 palmas aproximadamente de 3 metros de altura en la Alameda Zaragoza, en el perímetro, pero también comentarles que voy a tener que quitarlas de la Colón,
voy a tener que quitar palmas de la calzada Las Palmas, donde está el Bimbo acá por Diagonal Reforma, pero esto es progresivo, o sea, nos tenemos que ir en base a lo que se va muriendo, en base a lo que representa un peligro, porque hay que reconocerlo, porque está muerto, puede caer, y es el avance que tenemos que llevar. Como han venido cayendo los copetes de las palmas muertas en diferentes lugares. Sí. Cuando hay tolvaneras, inclusive se constituyen en un peligro. Si lo pudiéramos llamar un penacho. Sí, el penacho. Un penacho, o sea, es parecido a un penacho, nos pasó en La Juárez, nos pasó en Revolución, nos pasó en Torreón Jardín, ¿sí? Pero sí hay que quitarlo, y hay que quitarle sobre todo el peso. Sí. Hay que quitar de una manera práctica y de una manera como nos hemos estado nosotros capacitando, porque esto nunca lo habíamos hecho de esta manera. Ajá. Hay que ir viendo cómo quitar el peligro y irla instalando. Y la verdad de las cosas es que aquí Susana nos dio una cifra de cuánto va a costar retirar cada una de las palmas, y estamos hablando de cantidades millonarias. Sí, podríamos hablar que a lo mejor son un promedio de 3,000 pesos, 4,000, 5,000 pesos por palma, dependiendo del tamaño, del diámetro de tronco. Ajá. Que no está siendo así. ¿Cómo están programando el retiro de las palmas de Boulevard Revolución con motivo de las obras del Metrobús? ¿Ustedes tienen injerencia? No directamente, porque yo no puedo dejar de atender la poda de palmas en Revolución. O sea, yo sigo con mis programas de trabajo, ya realizamos una poda de la Saltillo 400 a la calle 18, ya extrajimos muchas palmas también de ese espacio, y hemos estado trabajando los fines de semana, sobre todo sábado y domingo, en la tala de las palmas, porque es una arteria muy transitada, donde pasan la mayor parte de los camiones urbanos y suburbanos de Torreón, y ahí nos coordinamos muy bien, si hay que destacarlo, con bomberos, protección civil y vialidad. Y por este medio pedirle también a la ciudadanía que nos comprendan, porque hay quien se enoja cuando tapamos una calle, pero esto es como una medida de precaución para un momento de poder talar la palma. Pero hay que taparlas con una cierta lógica, ¿verdad? Sí, de hecho tenemos que tener en ocasiones hasta 2 patrullas, una de cada lado, o una tercera que esté dando vialidad, porque sí, a veces ocasionamos un congestionamiento. Sí. Se comunica a Juan Antonio Hernández, dice, ¿nos puede aclarar el director de Parques y Jardines por qué un área verde de 600 metros cuadrados ubicada en el Canal de la Concha, esquina con Canal San Antonio en Ciudad Nazas, ya les quitaron los árboles y pusieron locales comerciales? ¿Qué pasó ahí? Según rumores de los vecinos, fue un funcionario de Parques y Jardines el que hizo eso. Yo lo invito a que haga una denuncia o que lo mande a la área de atención ciudadana. Yo como servicios públicos no reglamento los espacios municipales, pero seguramente en el área de urbanismo nos podrían dar la respuesta, ¿no? ¿Qué está pasando con este espacio? Porque pues si está como área verde, ¿quién le cambió el tipo de suelo, no? En el momento dado que no. Entonces no corresponde a Parques y Jardines. No, yo no regularizo nada de eso. ¿Es responsabilidad de ustedes el cuidado de los jardines que están al interior de un fraccionamiento? Finalmente el fraccionamiento está en un espacio público. No, porque hay 2 modalidades de entrega en urbanismo. De hecho, también la entrega-recepción de áreas verdes se entrega como espacio público donde no hay una caseta que controle entrada y salida, y el otro es el espacio público que sí está controlado el acceso de entrada y salida. En este caso, la Asociación de Colonos es la responsable del mantenimiento y los cuidados de las áreas verdes de la cerrada del fraccionamiento. Nosotros sí lo recibimos para que reúna la normativa de acuerdo a la ley de asentamientos del estado de Coahuila, que debe contener la plaza, lo que es la banca, luminarias, una cancha, juegos infantiles, cierto tipo de árboles, cierta cantidad de árboles, y un sistema de riego, pues, que puede ser por manguera, puede ser por aspersión, puede ser por gravedad, ¿sí? Entonces, sí, nosotros lo recibimos, pero no nos hacemos cargo de los espacios cerrados. Ajá. Tengo varias preguntas y lo que ya no tenemos es prácticamente tiempo, así es que ojalá que podamos agilizar la respuesta. Sí, claro. Que no le busque, que planten huizaches. Estos árboles son muy nobles, no necesitan tanto cuidado, y dándoles una forma bonita se ven hermosos. Dice Socorro, gracias Socorro. Y el aroma. Bueno, pues ojalá que hubiese más. Hay políticas, por ejemplo en Arizona, en Nuevo México, inclusive los fraccionamientos se les dice exactamente qué tipo de árboles pueden poner y cuáles no pueden poner, claro. Y entonces se hace un diseño uniforme y no de chile, de dulce y de manteca. Y están pensando en un futuro. Claro, por supuesto. Pedro Ibarra dice, las palmas son muy bonitas y las hemos hecho a fuerza de nuestra vegetación.
Considero que hay que plantar árboles nativos y cuidarlos. El periférico se ve hermoso con magueyes y vegetación del desierto. Ahí fue Héctor Herrera, me acuerdo, quien hizo el diseño. Sí. Pero les hace falta mantenimiento. Muy buen paisajista, por Excelente. Y que creo que también tuvo ahí algo que ver en lo que está sucediendo con Torreón Jardín, que por cierto Parques y Jardines no participó en nada, ¿verdad? No, porque ellos tienen más de 15 años que ellos se hacen cargo de su agua y de sus áreas verdes. Pues habrá que darse una vuelta para que vean lo bien que quedó. Buen día. Para el de Parques y Jardines, una pregunta. En la Francisco Ili Ortiz quitaron el año antepasado árboles y jamás volvieron a reforestar esos árboles. Yo denuncié y argumentaron que los replantarían donde están, y por qué dejaron pelón esa parte de la calzada diagonal Reforma a Avenida La Paz. Denuncié esto en Atención Ciudadana y en la página del municipio, dice María Elena. Bueno, con respecto a pues si recuerdan, se hizo el par vial, pero sí nos dejaron un camellón un poco estrecho. Entonces trataríamos de poner sobre todo planta, no árbol, porque por lo que implica del tránsito que va a haber ahí. Y de lo que les comentaba, de la reforestación que vamos a hacer con 150 especies, sí escogimos huizaches, mezquites y palo verdes para las vialidades que vamos a empezar a reforestar. Muy bien, Jesús Orozco Rodríguez, director de Parques y Jardines de Torreón, nuestro agradecimiento por tu presencia aquí en Contextos. Pues al pendiente y con gusto pasar aquí con ustedes. Le encargan las plazas al señor Orozco, Sí. el ingeniero Servando Domínguez, las plazas de los ejidos. Bien.